Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. La clase del día de hoy está dirigida para protagonistas de la modalidad secundaria a distancia en el campo de noveno grado. Les invito a que observemos la pantalla y veamos el contenido que vamos a trabajar. Nos ubicamos un poco dentro de los esquemas de organización de la información, también conocidos como ordenadores gráficos, esquemas o mapas cognitivos. Y veamos estos ejemplos de esquemas que tenemos nosotros acá en nuestra pantalla. Si observamos, son organizadores creativos, organizadores coloridos que utilizan diversos símbolos y diversas figuras geométricas precisamente para poder representar la información de una lectura o de un texto o de cualquier contenido de manera atractiva, de forma que cuando vayamos a leer nosotros ese esquema capte la atención y podamos entonces quedarnos a ver de qué se trata ese esquema. Pero ¿qué son los organizadores gráficos? Veámoslo en la siguiente lámina. Dice que son herramientas visuales que se utilizan dentro de un esquema para organizar y representar la información de manera efectiva. Es lo que ya les mencionaba. Estas herramientas ayudan a estructurar y clarificar la idea o los conceptos o datos que nos da cualquier contenido o cualquier lectura que nosotros estemos haciendo. ¿Por qué son importantes los organizadores gráficos? Porque facilitan la comprensión y el análisis de la información de un texto. Los organizadores gráficos se pueden utilizar, o los utilizamos más bien, como una estrategia para comprender lo que leemos. Y es importante que también manejamos que existen un sinnúmero de organizadores gráficos. Todo lo que nuestra creatividad nos pueda dar, todo lo que con nuestra creatividad podamos diseñar, es bienvenido y se le puede llamar organizador gráfico, porque la idea es poder representar la información o las ideas más importantes de un texto a través de un esquema que sea visualmente atractivo y que llame la atención. Observemos la siguiente lámina y veamos este organizador gráfico, que es el cuadro comparativo. Sencillo, van a decir ustedes, pero de repente podemos nosotros flaquear en cuanto a la realización. En un organizador gráfico de tipo cuadro comparativo, vamos a, como su nombre lo indica, a comparar dos elementos mediante sus características, ya sean diferencias o ya sean semejanzas. Por ejemplo, este cuadro comparativo que hemos hecho nosotros dice diferencias entre el lenguaje oral y escrito. Si observamos, en una columna tenemos el lenguaje oral y en la otra el lenguaje escrito. Una característica del lenguaje oral dice que es espontáneo, que es dinámico y que es interactivo. Ese que nosotros utilizamos cuando estamos conversando con nuestros compañeros, a la hora del recreo, a la hora de clase, etc. Es un lenguaje espontáneo. En cambio, el lenguaje escrito, cuando nuestro docente nos manda a redactar algo, sabemos que es un texto ya más elaborado, que hay poca interacción entre el emisor y el receptor. Entonces, este es un ejemplo de cuadro comparativo. Les invito a que observemos la siguiente lámina y me acompañen a leer este texto o este párrafo sobre el origen del español. Y después vamos a elaborar un organizador gráfico a partir de este párrafo. El español, también conocido como castellano, tiene sus raíces en el latín vulgar hablado por las poblaciones romanas de la península ibérica durante la dominación del Imperio Romano. Con el paso del tiempo y la influencia de diversas lenguas preexistentes, así como de los pueblos germánicos, árabes y judíos que habitaron la región, el latín vulgar evolucionó hasta convertirse en el dialecto romance conocido como castellano. Durante la Edad Media, el castellano se consolidó como la lengua predominante en el Reino de Castilla y se extendió por toda la península, estableciéndose como lengua oficial y posteriormente expandiéndose por el mundo a través de la colonización española. Si nosotros nos detenemos un poco a analizar este párrafo, vemos que nos está hablando sobre el origen del español y podríamos entonces nosotros hacer algunas preguntas de comprensión lectora: ¿dónde se originó el español o cómo se le llamó originalmente al español? Y nos vamos a dar cuenta que este párrafo nosotros lo podemos representar, estas ideas más importantes,
través de cualquier organizador gráfico. Puede ser una línea de tiempo. Si bien es cierto, no tenemos fechas, pero tenemos una cadena de secuencias, cómo las ideas van de manera progresiva, y eso me permite a mí poder crear una línea de tiempo. Puedo crear un mapa mental, puedo crear un mapa conceptual, que también son tipos de organizadores gráficos. Pero, ¿cuál es el modelo que yo les presento de organizador gráfico? Veámoslo en la siguiente lámina. Un diagrama de flujo sencillo. Observen que las líneas me van direccionando las ideas que van apareciendo de manera jerárquica y de manera progresiva. El título del párrafo que acabamos de leer es El origen del español. Entonces vean que es el primer recuadrito que nosotros tenemos, que también está subrayado el título. Dice que también el origen del español, el español, dice, también conocido como castellano, tiene su origen en el latín vulgar. Luego, la misma flecha me va dirigiendo a la siguiente idea, que dice que el latín vulgar era hablado por los romanos en la península ibérica. Península ibérica que antes las conformaban Portugal y España. Y luego, si seguimos leyendo el organizador gráfico, dice que tuvo la influencia de diversas lenguas habladas en la península ibérica. Evolucionó a un dialecto romance conocido como castellano hasta consolidarse como la lengua oficial en el Reino de Castilla. Llegó a extenderse por toda la península ibérica y llegó hasta nosotros a través de la colonización. Si ustedes observan, este diagrama de flujo me expresa lo mismo que dice el párrafo que nosotros leímos anteriormente, pero está presentado de una manera creativa, de una manera sintetizada, de una manera bonita, y permite, ¿no?, que nosotros podamos leer a grosso modo o conocer cuál es el origen del español. Entonces vean cómo a partir de ese párrafo nosotros creamos un organizador gráfico. Les invito a que observemos la siguiente lámina, en la que van a quedar con la actividad de tarea. Van a hacer una pequeña investigación ustedes, investigar la diferencia entre textos descriptivos y textos prescriptivos que ya han visto en grados anteriores. Una vez que tengan las diferencias, las van a representar en un cuadro comparativo, como el ejemplo que yo les mostré en esta cápsula educativa. Se lo muestran a su docente de aula para que les revise, para que les realimente y puedan ustedes conversar respecto al contenido con su docente. Como siempre, estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes. Soy el profesor Luis Zelaya y nos vemos hasta la próxima.